Bienvenidos a esta sección que hemos denominado interpretación. Ahora vamos a aprender cómo evaluar la dosis a partir de las mediciones y de los modelos biocinéticos que vimos en la sección anterior. Para poder evaluar la dosis necesitamos mediciones y vamos a explicar un poquito cuáles son las mediciones que podemos emplear para el control ocupacional de la exposición interna, cuáles son los software que podemos utilizar para esta evaluación, cómo podemos interpretar las mediciones a partir de los diferentes programas de vigilancia que pueden existir, cómo definir los diferentes niveles de referencia y cómo definir también los intervalos de monitoreo para evaluar la exposición ocupacional interna. Los modelos biocinéticos que vimos anteriormente, si los combinamos entre sí, dependiendo de cuál sea la vía de incorporación del trabajador, constituyen lo que es la base de cálculo para los coeficientes de dosis de la exposición interna. La compilación de los coeficientes de dosis para los diferentes radionucleídos se encuentran y se presentan en la ICRP 68, pero también los podemos encontrar en las normas básicas de seguridad de la OIEA, la publicación GCR parte 3 y en la guía AR1 de la ARN, la cual también está disponible en su página. Aquí tenemos un extracto de la guía AR1 donde podemos ver los diferentes coeficientes de dosis efectiva comprometida por unidad de incorporación, por inhalación y o ingestión para trabajadores. Entonces, si conocemos cuál es la actividad que incorporó el trabajador, la dosis efectiva comprometida se calcula simplemente multiplicando esa actividad que incorporó el trabajador por el coeficiente de dosis, el cual se representa por la letra E minúscula 50. Resulta que hay unos nuevos coeficientes de dosis para trabajadores, los cuales se encuentran en las series OIR, Occupational Intakes of Radionuclides, de las publicaciones ICRP 130, 134, 137 y 141. Estos nuevos coeficientes están basados en las nuevas versiones de los modelos biocinéticos que vimos anteriormente, pero resulta que no existe un conjunto completo de estos coeficientes de dosis porque hay algunos radionucleídos que todavía no los han publicado. Por lo tanto, en la mayoría de países del mundo se siguen usando los coeficientes de las normas básicas de la GCR parte 3, los cuales están basados en los modelos biocinéticos anteriores, es decir, en el modelo del tracto respiratorio de la ICRP 66, en el modelo del tracto gastrointestinal de la ICRP 30 y en los modelos anteriores sistémicos de los diferentes radionucleídos. Bueno, recordemos que para calcular cuál es la dosis efectiva comprometida, la cual se representa como una E mayúscula entre paréntesis 50, simplemente tenemos que calcular cuál es la actividad que incorpora el trabajador, representada por la letra I, y multiplicarla por el coeficiente de dosis efectiva comprometida, representada por la letra E minúscula 50. Recordemos que este coeficiente de dosis efectiva comprometida representa la dosis efectiva que integrada a 50 años va a recibir el trabajador por la incorporación de un becquerel. Por lo tanto, sus unidades son unidades de Sieverts sobre becquerel. La incorporación es la actividad que incorpora el trabajador y por lo tanto sus unidades son unidades de actividad, es decir, en becquerel. ¿Y cómo la calculamos? La calculamos a partir de mediciones que yo le hago al trabajador, mediciones que pueden ser mediciones in vivo o mediciones directas a todo su cuerpo u órganos específicos, mediciones in vitro que puedo hacer a la actividad excretada en orina o heces, o mediciones que puedo hacer al aire, de actividad que puede haber en el aire en becquerel por metro cúbico, o en general una combinación de estos métodos.
Bueno, vimos entonces que para poder calcular la dosis efectiva comprometida necesitamos utilizar adecuadamente los coeficientes de dosis efectiva comprometida que vemos en las tablas. Entonces, si nosotros tenemos una situación de exposición de un trabajador, podemos tener acceso a diferentes coeficientes de dosis dependiendo de cuál sea la ruta de incorporación y cuál sea el radionucleído. Entonces, para poder escoger adecuadamente mi coeficiente, primero debemos seleccionar qué radionucleído es y cuál es la ruta de incorporación. Si yo no sé cuál es la ruta de incorporación, lo más probable para un trabajador es que sea inhalación. Entonces vamos a tomar los coeficientes que aparecen en la mitad. Para inhalación, bueno, seleccionamos el radionucleído y después tenemos la oportunidad de seleccionar, por ejemplo, cuál es el tamaño del aerosol, o sea, el AMAD. Vemos en este caso en particular están definidos solamente dos tamaños, para 1 micrón y para 5 micrones. Recordemos que cuál es el tamaño más apropiado para los trabajadores. Si nosotros no sabemos cuál es el tamaño, el más apropiado que se debe tomar es el de 5 micrones. Y luego de eso debemos seleccionar el tipo de absorción a sangre a nivel del tracto respiratorio, el cual me lo da la columna donde dice tipo. En este caso en particular solamente aparece tipo F, entonces tomamos ese. Pero en general puede haber radionucleídos que pueden estar unidos a compuestos tipo F, tipo M o tipo S. En ese caso lo que podemos hacer es fijarnos en la ICRP donde nos dice y nos recomienda para diferentes tipos de compuestos qué tipo de absorción podemos tomar. Ahora, si el radionucleído tenemos evidencia de que hubo una incorporación por ingestión, lo cual no es normal en una operación, digamos, con buenas prácticas, pero si hay evidencia podemos usar los coeficientes de la dosis efectiva comprometida por ingestión y para esto seleccionamos el radionucleído y luego la fracción a nivel de intestino delgado F1. Bueno, ahora veamos un ejercicio. ¿Qué dosis efectiva comprometida va a recibir un trabajador que incorpora por inhalación 5 kilobecquerel de un compuesto tipo F de yodo 131? Bueno, viendo los coeficientes de dosis de la tabla anterior, buscamos cuál es el coeficiente de dosis para incorporación por inhalación y para un compuesto tipo F de yodo 131 y lo debemos multiplicar por la actividad que incorpora el trabajador. Y de esta forma obtenemos cuál es la dosis efectiva comprometida E50. Entonces, la actividad que incorpora son los 5000 becquerel y lo multiplico por el coeficiente de dosis efectiva comprometida por inhalación tipo F y nos da que es 1.1 por 10 a la menos 8 Sieverts sobre becquerel. Por lo tanto, la dosis efectiva comprometida nos da que 5.5 por 10 a la menos 5 Sieverts, que si lo llevamos a unidades más amigables nos da que es 55 microsieverts. Esa sería la dosis efectiva comprometida de este trabajador en esta situación. Bueno, ahora ya sabemos cómo calcular la dosis efectiva comprometida a partir de los coeficientes de dosis y de la actividad incorporada. Recordemos que estos coeficientes de dosis E50 los encontramos en publicaciones de la ICRP, en la norma básica de seguridad GCR parte 3 y en la guía de la RN AR1. Ahora, si yo tengo los coeficientes de dosis, necesito saber ahora es cuánto incorporó el trabajador. Pero ¿cómo estimo la actividad que incorpora el trabajador? Bueno, eso lo estimamos a partir de mediciones que realizamos al trabajador, que pueden ser mediciones directas o mediciones in vivo a la actividad que retiene el trabajador en todo el cuerpo o en órganos específicos, mediciones que podemos hacer también in vitro o indirectas a la actividad que excreta el trabajador en orina o heces, o también mediciones que puedo realizar al aire de la actividad en aire o una combinación de todos estos métodos.
Bueno, veamos ahora los diferentes métodos para el control ocupacional de la exposición interna. Estos métodos se pueden dividir en dos categorías dependiendo si se aplican directamente a todos los individuos. Se llaman métodos de vigilancia individual. Por ejemplo, en la diapositiva podemos ver a la izquierda la medición in vivo de cada trabajador, por ejemplo de la tiroides. Y existe otra categoría que son los aplicados al ambiente de trabajo, los cuales son los que corresponden a la vigilancia del ambiente del trabajo. Y a la derecha podemos ver una figura donde se representa, por ejemplo, el test de superficie o el muestrador de aire ambiental estático. Son ejemplos de vigilancia que se hace al ambiente de trabajo. Primero vamos a ver los métodos que se pueden aplicar para la vigilancia individual. Tenemos los métodos in vivo o mediciones directas que se le pueden hacer al trabajador de todo su cuerpo u órganos específicos. Este tipo de mediciones solamente se pueden hacer si el radionucleido que incorporó el trabajador puede emitir radiación gamma, es decir, que puede llegar a ser detectado externamente a través de algún detector. Este tipo de mediciones son muy convenientes porque son rápidas y en realidad tienen menos incertidumbre que el otro tipo de mediciones. Pero como les dije, solamente se pueden aplicar si el radionucleido en cuestión es un emisor gamma con la suficiente energía para poder llegar al detector. Si el radionucleido que incorpora el trabajador es un emisor gamma pero con poca eficiencia o poca energía, quizás no puede llegar al detector y sea necesario medir la orina del trabajador. Para poder medir la orina del trabajador o las heces es necesario hacer mediciones in vitro de sus excretas. Son mediciones indirectas de la actividad que incorpora el trabajador y en general se necesitan laboratorios radioquímicos para poder procesar estas muestras y poder llevarlas a una muestra que se pueda medir, por ejemplo en un centelleo líquido o por espectrometría alfa. Este tipo de mediciones, como les dije, pueden hacerse para radionucleidos que sean emisores gamma pero con poca energía o poca eficiencia para llegar al detector, que no puedan ser detectados, o para emisores beta o alfa que generalmente yo no los puedo detectar fuera del cuerpo, entonces necesito hacer mediciones in vitro de las excretas del trabajador. Este tipo de mediciones las afecta un poco más las incertidumbres porque tiene un proceso químico que lleva más incertidumbres y también las incertidumbres por la variabilidad entre las excretas de los diferentes individuos respecto a los individuos de referencia usados para los modelos biocinéticos. Sin embargo, este tipo de muestras son más convenientes logísticamente porque no interfiere tanto con las actividades del trabajador. Y el último tipo de medición son el muestreo de aire personal, los PAS, que es para medir el aire o sea, una estimación del aire que respira el trabajador. Son el que más incertidumbre tiene, pero es el que se puede utilizar y el indicado cuando tenemos, por ejemplo, actínidos que son difíciles de medir con mediciones in vivo e in vitro. Para la vigilancia del ambiente del trabajo tenemos, por ejemplo, la medida de concentración de radionucleidos en aire utilizando muestradores de aire estático, como vemos en la figura. También tenemos mediciones que podemos hacer a un grupo representativo de todos los trabajadores, que pueden ser mediciones in vivo o in vitro. Este grupo representativo que yo escoja debe ser un grupo que esté en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores para poder yo asignar dosis a todos los trabajadores a partir de las dosis que yo calcule de este grupo pequeño de trabajadores que sea representativo del resto. Ahora pensemos 4 tipos diferentes de mediciones individuales directas. Bueno, recordemos que las mediciones directas son mediciones in vivo que yo puedo hacerle al trabajador directamente sobre todo su cuerpo o un órgano específico. Entonces podemos tener mediciones directas a todo el cuerpo que se conocen como el contador de todo el cuerpo, el CTC,
o mediciones directas sobre algún órgano específico, puede ser la tiroides, el pulmón o el hueso. Recordemos que si son mediciones directas, los radionucleídos que están involucrados solamente pueden ser emisores gamma para que puedan llegar al detector, atravesar todo el cuerpo y llegar al detector. Aquí vemos algunos ejemplos de mediciones directas. Tenemos la medición de todo el cuerpo a la izquierda, la medición de pulmones a la derecha y en la mitad la medición de tiroides. Ahora tenemos las mediciones indirectas. Recordemos que las mediciones indirectas son las mediciones in vitro que yo le hago a las excretas del trabajador. Entonces, estas mediciones me permiten determinar cuál es la tasa de actividad excretada, es decir, becquerel que se excretan en un día, ¿sí? Fundamentalmente de orina y de heces. ¿Y para qué tipo de radionucleídos son? Son para emisores alfa y beta, los cuales yo no puedo medir directamente sobre el trabajador, sino que debo medirlos sobre sus excretas. Bueno, ¿qué tipo de métodos puedo usar para medir las excretas de un trabajador? Bueno, depende del radionucleído. Si es radionucleído emisor beta, generalmente se utiliza el método de centelleo líquido que vemos a la izquierda. Si es un radionucleído emisor alfa, se puede usar espectrometría alfa, que es el que vemos en el medio. Y si, por ejemplo, es uranio en orina, podemos usar otro tipo de métodos como el de fluorimetría para detectar la masa de uranio en orina o de kPa. Hasta acá vimos los diferentes tipos de mediciones que podemos realizarle al trabajador directamente sobre todo su cuerpo u órganos específicos o indirectamente a sus excretas, orina u heces. Ahora, a partir de esas mediciones, ¿cómo podemos calcular cuánta actividad incorporó el trabajador? Recordemos que cuando medimos al trabajador le estamos midiendo la actividad que tiene retenida en el momento de la medición, pero debe ser diferente a la actividad que incorporó, que con seguridad va a ser más. La actividad que incorpora, representada por la letra I, se puede calcular, como dice la expresión, como lo que yo mido, representado por la letra M, que puede representar la actividad retenida en el cuerpo o la tasa de actividad excretada en el día, en becquerel por día, dividido por un valor M de T, M minúscula de T, que son valores teóricos de retención o excreción obtenidos usando los modelos biocinéticos. En la diapositiva podemos ver una gráfica donde están los valores de retención o excreción teóricos de un ejemplo por inhalación de yodo 131 tipo F y estos valores de retención teórica en tiroides y en orina. Lo que nos dice es teóricamente cómo va a cambiar la actividad de este radionucleído del yodo 131 en tiroides y orina a lo largo del tiempo. Y estas fracciones son teóricas y se calculan usando los modelos biocinéticos.